Ley moral y acto humano. En el video anterior hablamos de cómo la moral y la ética estaban relacionadas con la costumbre. Ambas dos, incluso en el significado, funcionan costumbre. Desde el área de la moral, hablamos de que la costumbre deriva en la norma, y la relación de la costumbre y la norma es atención. Y en el caso de la ética, el lado de la decisión personal, incluso solitaria, y la norma. Ahora, en ambos dos, lo que aparece es el acto. ¿Cuál acto? El acto humano. Bien, Aristóteles nos define la ética como el acto humano conduciente al bien y la virtud. Las acciones humanas, cómo tomo decisiones para actuar como persona, cómo decido para actuar. Y por otro lado la norma que rige la conducta y que establece lo que está bien y lo que está mal, también es sobre el acto humano, finalmente, son nuestros actos. Uno no es moralmente malo de pensamiento, por ejemplo, no piensas mal moralmente, piensas mal en el minuto en que la acción está mal, en el minuto que se lleva a la acción. Puede ser un agravante el hecho de que yo la haya pensado mucho, como Raskolnikov en Crimen y Castigo, pero finalmente lo que condena a Raskolnikov es el crimen, no el pensamiento previo. Y de la ley moral natural vamos a entender algunas cosas, vamos a entender un concepto como ley moral natural, ¿bien? Que es la orientación que nos indica el camino al bien. Es un ordenamiento producto de la razón que nos dirige al bien. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de moral, hablamos de la norma. La norma está bastante asociada a la ley, por lo tanto también tenemos el concepto de ley moral. Y cuando hablamos de ley, hay un elemento de la ley que vamos a llamar la ley natural, la ley moral natural. Y esta ley moral natural es lo que nuestra razón nos dice que está bien, finalmente. Es como nosotros pensamos que la acción debería ser o no debería ser. Es cómo relacionar, cómo elaboramos lo que nosotros consideramos que está bien para nosotros y para los demás. Es natural del hombre, es propio del ser humano, sea cual sea su religión, su creencia y su cultura. Nosotros creemos o partimos de la base que hay ciertos principios morales, ciertas normas morales que son básicas. ¿Bien? En el caso de los católicos, esto está relacionado con una hoja de ruta de Dios para hacer el bien y alcanzarlo. Lo menciono porque la Iglesia Católica y los pensadores católicos en la historia han sido particularmente especiales en trabajar y desarrollar el tema de la ley moral. La ley moral natural, la moral natural o la ley natural. Gran trabajo en relación a esto es el de Santo Tomás de Aquino en relación a la ley natural. Como nosotros tenemos el acceso a una cierta ley natural que nos podría permitir en el fondo actuar. Y eso justificaría el hecho de que en todas las culturas encontramos ciertos principios básicos que son similares, iguales, universales. Entonces, podríamos decir que son propios del hombre. Digamos, la razón humana nos llevaría a todos más o menos a ciertos principios básicos que son razonables para todos. El ejemplo más clásico, a mí no me gusta que me maten, así que y a ti tampoco te gusta que te maten, entonces mejor no nos matemos. Podría ser un planteamiento desde el punto de vista de la ley natural. La ley natural necesita de la razón, puesto que la razón la interpreta, porque yo necesito del razonamiento para entender el hecho de que, por ejemplo, tú eres un igual a mí. Por eso, por ejemplo, se acaba la esclavitud. Lo que hay en el fin de la esclavitud es
una revelación, o no usar la palabra revelación, pero un raciocinio que establece que finalmente el hombre que tiene un color de piel distinto, no por eso deja de ser hombre o es menos hombre, sino que es tan hombre y tan humano como yo, por lo tanto puedo empatizar con él, por lo tanto entra en una cierta igualdad de la ley, por ejemplo. Igualdad de la ley que se da en el hecho de que para todos llueve por igual. Y ahí hablaríamos, por ejemplo, de una igualdad de la ley natural. ¿Ah? Natural. Es muy interesante esto, hay mucho desarrollo en términos del derecho, del tema de la ley natural, pero no vamos a entrar ahora. Lo que me interesa más que apuntar al punto de la ley es cómo nosotros entendemos que hay una cierta moralidad propia del ser humano. El hombre tiene una cierta moralidad propia, si bien nosotros habíamos hablado de que la moral construye la distinción entre el bien y el mal, y muy marcado desde lo que nos dice la sociedad, también la entendemos como una distinción entre el bien y el mal que está marcado por mí, por mi construcción. Y eso está muy relacionado con la ética, porque mis decisiones van a ir marcando lo que yo establezco como bien y mal. Si yo nunca en mi vida he robado, me cuesta mucho más robar, porque yo tengo mucho más incorporado que robar está mal, porque no lo he hecho nunca, no he traspasado ese límite. Pero en el minuto que yo traspaso ese límite, si por ejemplo no hubiera ninguna consecuencia, si no pasara nada, si yo traspaso ese límite y no pasa nada, yo podría decir entonces, oye, quizás robar no está tan mal. ¿Se entiende? Ahora de ahí viene también la sociedad, que si nosotros establecemos estos criterios sociales que se basan en esta ley, me permitirían ordenar. Entonces, las sociedades lo que hacen es establecer esos criterios mínimos también, que estarían dados por la ley natural y elaborarlos de tal manera que sean de entendimiento de todos, en el caso de que hubiera alguno que no hiciera la racionalización. Pero vamos a entrar más adelante en el tema de la ley, pero por ahora nos quedamos con este concepto de ley moral natural, y esta orientación propia de la razón. ¿Ah? Mi razón me puede decir que hay ciertas cosas que están bien y ciertas cosas que están mal. ¿Por qué lo planteaba? Porque es importante definir qué es un acto humano, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista moral. En ambos dos casos el acto humano se define más o menos de la misma manera. Son actos humanos, son actos morales, los actos realizados mediante la razón, el entendimiento y el conocimiento y la voluntad, o sea, actos libres. Por lo tanto, son actos aquellos del hombre o humanos, aquellos de los cuales yo soy responsable, de los cuales yo soy dueño de mis actos porque los realicé libremente. Esto es importante porque hay ciertos actos que no son libres. No sé, se me ocurre un ejemplo medio, pero el hecho de que yo tenga que alimentarme, en cierto sentido, es un acto que en la base no es tan libre. No es libre el hecho de tener que alimentarme. O ciertas situaciones corporales no son tan libres. Yo tengo una cierta determinación. Entonces, voy a dar un ejemplo un poco pedestre y bastante vulgar, pero que una persona necesite ir al baño no es necesariamente un acto moral. Por lo tanto, no debiera ser como
Como me explico, es bien visto que una persona no vaya al baño durante ciertos periodos que se necesitan o que se entienden que no vaya al baño, pero se hace necesario que yo provea de baños, por ejemplo, a las personas porque yo entiendo que no les puedo exigir no ir. Cuando ustedes van a clases, la universidad les tiene que proveer de baños porque hay ciertas necesidades que no dependen de ustedes, que no son dueños de sus actos y por lo tanto no dependen de que nosotros hagamos un acuerdo o no en relación a si no vamos a ir al baño, por ejemplo. ¿Me entienden o no? Yo establezco la universidad y digo, vamos a construir esta universidad y esta universidad, todo el que quiera entrar firma un compromiso según el cual no va a ir al baño, entonces no voy a hacerle baño a la universidad, sería un poco absurdo. A diferencia, por ejemplo, de copiar en una prueba, donde yo entiendo que la persona tiene que copiar en una prueba. Un tic nervioso, por ejemplo, no es juzgable moralmente. Lo que pueda hacer una persona en una situación de cautiverio tiene ciertas atenuantes desde el punto de vista moral, por ejemplo. No es libre. Lo vamos a ir viendo, pero para que entendamos el acto humano, el acto moral, lo vamos a entender y desde el punto de vista ético también, cuando nosotros tratemos de entender los actos y las decisiones de las personas, lo vamos a entender y nuestras propias decisiones las vamos a entender dentro del campo de lo que yo soy dueño de realizar libremente con mis facultades claras. Por eso, por ejemplo, los niños chicos no son imputables de delito, digamos, porque entendemos que hay parte de ellos que no es clara, no son totalmente dueños de sus actos, son influenciables incluso. De esa manera, para clasificar un acto humano moralmente, tiene que ser un acto que implique conocimiento y voluntad, saber sus consecuencias o posibles, y querer o no querer realizarlo. El choque, por ejemplo, bajo la influencia del alcohol versus un choque involuntario. Cuando nosotros hablamos de un choque bajo la influencia del alcohol, la falta no es chocar. La falta es haber conducido bajo la influencia del alcohol, porque usted fue libre en el minuto en que decidió beber alcohol, y en ese minuto decidió renunciar a ciertas facultades, porque todos entendemos que el alcohol produce una disminución en ciertas facultades, en ciertos reflejos, que en cierto sentido para muchos puede ser lo entretenido del alcohol, digamos. Se pierden ciertos reflejos, se pierden ciertas barreras, y el hecho de conducir bajo la influencia del alcohol es una falta. Cuando yo choco, se hace evidente que estaba conduciendo bajo la influencia del alcohol. Por lo tanto, se hace grave. O sea, se ve la gravedad del asunto. El choque por sí, como acto involuntario, se entiende que es un accidente que escapa de la voluntad de la persona. Nadie quiere chocar. Ahora, si yo choco porque no tuve atención a una señal del tráfico, me pasé un signo pare, por ejemplo, ahí nuevamente la gravedad está en haber pasado el signo pare. Yo podría ser penalizado sin haber chocado por pasarme un signo pare. Es grave pasarse un signo pare y eso tiene una penalidad propia. Si además de eso yo choco, bueno, soy culpable del choque, pero soy culpable del choque porque me pasé el signo pare. Y de hecho hay ciertas atenuantes que siempre se clasifican en la investigación de algún accidente, por ejemplo, para ver si que efectivamente hay o no hay culpables. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la falla? ¿Se consideró o no se consideró? A mí me gusta el montañismo. Yo puedo partir a la montaña y me puedo encontrar con una tempestad.
Y esa tempestad puede causar un problema, un accidente, algo que ocurra. Pero como todo montañista sabe, antes de ir a la montaña uno tiene que revisar la situación climática y ojalá tener ciertos instrumentos que te permitan ir informándote de la situación climática, dependiendo incluso los montes. Entonces, si yo voy a subir a la montaña y me informé de la situación climática y me pilló una tormenta a última hora, es totalmente distinto, ¿me entienden o no? Porque ahí ya no soy dueño de lo que ocurre con el clima. Para clasificar un acto como bueno o como malo moralmente hay que distinguir sus elementos. Y esta distinción de elementos también nos va a servir cuando nosotros pensemos éticamente un acto. No solamente moralmente, porque efectivamente yo puedo distinguir un acto como bueno moralmente y quizás no sea bueno éticamente para mí, porque no me conduce, porque no es para mí. Si bien está bien, no es para mí. Pero de todas maneras hay un elemento de juicio donde yo necesito distinguir moralmente los actos. Además, la ética tiene mucho espacio de diálogo, pero para yo lograr hacer una problematización ética sobre un problema, yo necesito tener claridad de si el acto está ya moralmente definido. Y vamos a ir viendo por qué. El primer elemento del acto humano es que todo acto humano tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto? El objeto se distingue como la acción misma del sujeto bajo su consideración moral. El acto es el acto mismo en el sentido más mínimo. ¿Ah? Por ejemplo, en un asesinato, durante un asalto, el objeto, la acción misma es matar. ¿Ah? Es matar. Si es en legítima defensa, igual es matar. La legítima defensa va a ser un atenuante, pero el acto es matar. ¿Ah? Es matar. De hecho, por ejemplo, en la discusión sobre el aborto también se entiende como matar. La diferencia es que las personas que están a favor del aborto consideran que no se mata a una persona. Por lo tanto, no es una muerte, es una eliminación de un conjunto es más parecido a la muerte de un animal, porque no se le considera persona del todo. El argumento pro aborto en general habla de que esa vida ahí no es todavía una persona. Y de hecho considera cuándo es vida, cuándo es persona. Las legislaciones pro aborto en general tienden a tratar de considerar cuándo son personas. Y ahí hay distintas variedades de problematizaciones. Pero el objeto es matar. El objeto es lo más importante porque es aquello que se hace que un acto moral sea o intrínsecamente malo o intrínsecamente bueno. El objeto marca la intencionalidad del acto. ¿Puede salir algo malo de un objeto bueno? Puede porque yo puedo tener una buena intención, hacer algo bueno y terminar con algo malo. Ejemplo, yo tengo plantas, me gustan las plantas, me gustan las suculentas. Pero cuando partí teniendo las primeras suculentas que me regalaron, porque se pusieron de moda que te regalen suculentas, entonces todo el mundo te regala suculentas, y las primeras suculentas que recibí, todas se me murieron. ¿Por qué se me murieron? Por exceso de agua. La intención era buena, el acto era bueno, pero algo falla. Algo falla que la suculenta muere. Entonces,
de darle agua terminó muriendo. Lo mismo me podría pasar quizás, no sé, alimentando a una persona, por ejemplo. Las buenas intenciones a veces pueden ser nefastas y en ese sentido el objeto podría transformar. Pero es importante distinguir el objeto porque mi intención cuando yo estaba regando esa planta no era que muriera. Yo no la fui a anegar o a ahogar, sino que la fui a regar. Y desde ahí, bueno, mi acto es o intrínsecamente bueno, era intrínsecamente, en esencia inicialmente bueno. Y en el minuto que yo lo juzgue, podrán decir que soy un mal jardinero, pero, pero no alguien que no sé, pues, que mata suculentas quizás, aunque se me terminen muriendo. ¿Se entiende? El otro elemento que yo tengo que distinguir es el fin o la finalidad del acto humano. El fin es hacia dónde va, está muy asociado a lo anterior, porque si el objeto marca como el punto de partida, la finalidad marca el punto de llegada. Y la finalidad va a tener que ver con lo que se quiere lograr por medio de la acción realizada. Yo quería que la planta viviera, por eso la regaba. La acción realizada tenía que ver con la intención del acto. La finalidad es la intención del acto realmente. Claro, acabo de mezclar los conceptos porque dije que el objeto tenía que ver con la intención, pero el objeto lo vamos a entender como la acción pura. La intención de regar la planta, la intención es que la planta viva. Y esa es la finalidad del acto. El fin del acto es que la planta viva. Y el objeto es que la riego, le doy agua. Le doy agua. Como también le puedo dar agua a, no sé, a otra cosa. Nunca el fin va a cambiar el objeto del acto. Y esto es súper importante porque si el objeto es malo, pero su fin es bueno, sigue siendo malo el acto. Por ejemplo, matar. Matar, aunque sea en defensa propia, que el fin vendría a ser la defensa propia, matar está malo, es malo. El acto de matar es malo, no queremos matar. ¿Ah? De hecho, la gente que se entrena en defensa propia o en defensa personal, yo no tengo idea, digamos, no me he entrenado, pero la gente que lo hace me lo ha dicho y con los que he conversado alguna vez, digamos, siempre te dicen que ellos aprenden a defenderse sin tener que matar. Entonces, los que practicaban tiro, por ejemplo, el arma es primero disparar a zonas no vitales para efectivamente desarmar a tu oponente, pero no matarlo. Y lo mismo, no sé, en las artes marciales, apuntar a desarmar al oponente, pero no matarlo. Porque la finalidad, porque entendemos que el objeto de matar es malo. Entonces, si mi finalidad es la defensa propia, el objeto debería ser desarmar al oponente, pero no matarlo. Matar no va a ser bueno porque la finalidad sea buena. Robar para dar de comer, o copiar una prueba para sacarme una buena nota y pasar el ramo, o matar a otro porque es una mala persona, nos vamos a dar cuenta que son actos que no son buenos. Y la bondad del acto, o sea, el bien del acto, va a estar marcado en el objeto del acto, porque el objeto era malo desde el principio. Eso fue lo que no entendió Raskolnikov cuando va a matar a la prestamista. La prestamista era una mala mujer. Raskolnikov quiere liberar a la gente de la prestamista, pero finalmente cuando la mata, y el castigo va a venir por eso, porque él se da cuenta de que el acto termina siendo malo porque es malo el objeto, aunque la finalidad hubiera sido buena, aunque la finalidad lo justifique. Ir a la guerra es malo porque es malo matar y porque es mala la guerra, independiente de la razón. Entonces, no debo ir a la guerra.
No quiero ir a la guerra. Las circunstancias son como lo que marcan entre medio el acto. Habíamos visto el objeto, que es el acto puro, en su esencia. Lo puedo adornar. Y de hecho, hay mucho adorno. Cuando yo desobjetivo algo, yo le puedo sacar el objeto y adornarlo para que no parezca, para que no se vea el objeto. Por ejemplo, se da en discusiones como la discusión del aborto, por ejemplo. En la discusión del aborto yo saco el objeto. Yo no hablo de matar. Nadie va a matar guaguas aquí. Estamos pensando en la mujer y sacamos de vista al recién nacido. Independiente que yo esté, al feto. Sacamos de vista al feto. Desobjetivizamos un poco en la finalidad de pensar en la mujer, por ejemplo. No, si yo estoy pensando en las mujeres, lo hago por ella, elegirlo pensando en ella. Nosotros podemos ver en toda la discusión, pero hay una distinción antropológica que no parecen hacerse cargo, digamos, que es del hecho de que tengo que definir entonces cuándo empieza la vida humana. Para distinguir que efectivamente hay alguien que podría haber sido y no está siendo, y qué nombre le pongo a eso. Y esto da lo mismo si uno está a favor o en contra, pero tengo que hacerme la pregunta, que es lo que está detrás, digamos. Porque aquí ya no es un problema político, es un problema ético, es un problema moral. Entonces, y si yo relativizo moralmente, bueno, relativizo toda la ley y entonces relativizo todos los objetos y me obligo a revisar el objeto siempre. Porque la relativización del objeto finalmente me va a marcar la relativización del acto en todas las ocasiones, digamos, todas las ocasiones. Las circunstancias marcan porque pueden atenuar o agravar un acto. Es muy distinto si yo robo para comer en tiempos de guerra o en tiempos de hambruna, o a que si yo robo porque no quiero trabajar. Y robo para comer, pero porque no quiero trabajar. Son dos extremos distintos. Es muy distinto si el acto es efectuado por un niño a si el acto es efectuado por un adulto. Si el acto fue premeditado o el acto salió de una reacción espontánea. Es muy distinto que una persona se termine enojando, enfadando, perdiendo los estribos y grite a que grite porque sí nomás. Si bien tampoco está bien enfadarse o tener los estribos. En esto, por ejemplo, en términos de las circunstancias, los acontecimientos o factores que modifiquen y afectan el acto humano y pueden atenuarlo y agravarlo, por ejemplo, y aquí entra muy fuerte el tema de la ética profesional. La ética profesional va a haber ciertos actos que por la situación de la profesión cambian su valoración. Les voy a poner un ejemplo muy pedestre, pero que ayuda bastante a entender esto. Que un hombre o una mujer, un sujeto con otro sujeto, vamos a hablar de dos sujetos para evitar problemas, que un sujeto de 35 años tenga una relación con otro sujeto de 24 años, desde el campo legal es absolutamente legal. Desde la moralidad hasta ahora es absolutamente legal. Son dos mayores de edad que tienen una relación amorosa entre ellos. Ahora, si uno de los sujetos es el profesor del otro, las circunstancias cambian, el acto es malo. Si uno de los sujetos, por ejemplo, es el psicólogo del otro, las circunstancias cambian, el acto también es malo. ¿Por qué?
Porque desde la ética de ciertas profesiones, por ejemplo, el involucrarse emocionalmente con un paciente, por ejemplo, es algo que un psicólogo no debe hacer, porque va en contra de su ética profesional. ¿Por qué? Porque por su situación profesional, él podría estar vulnerando la libertad de la otra persona. Es decir, el otro sujeto no es del todo libre cuando se está relacionando con su psicólogo. Lo mismo ocurre cuando se está relacionando con su profesor, si es que tiene una relación, se establece una relación amorosa, por ejemplo, con un profesor. Algo que hasta hace muy poco tiempo atrás, yo les voy a decir en mi experiencia, era bastante visto en algunas facultades, de repente en algunas universidades, y que hoy día, gracias a Dios, y gracias en cierta manera a que se ha tomado conciencia de la implicancia de los actos, hoy día no se acepta. Y en el campo de la docencia, por ejemplo, no hay ninguna posibilidad que alguien se involucre más allá de la relación que corresponde a un docente con un estudiante. Y digo docente hombre o mujer y estudiante hombre o mujer, independiente de eso, digamos, porque efectivamente esa persona va a la universidad a estudiar y aprender, y las circunstancias de la relación tienen que mantenerse en el campo académico, digamos, tienen que mantenerse en el campo donde se dan esas circunstancias, porque hay una persona ahí que puede vulnerar al otro, se puede vulnerar al otro, vulnerar en su libertad. Por lo tanto, estoy disminuyendo algo que es fundamental en el acto humano, que es el que sea libre. Acuérdense que el acto tiene que ser libre, tiene que ser libre, tiene que ser voluntario. Esa es la base, ¿ah? Independiente del objeto, independiente del fin, independiente de la circunstancia. Cualquier cosa, cualquier circunstancia que atenúe la libertad del individuo, entonces modifica el acto. Modifica el acto. Si bien el objeto es claro y el fin es claro, y no hay ningún fin que justifique ningún objeto, digamos, aunque sea alimentar a mis hijos, pero las circunstancias pueden ir atenuando, porque alimentar a mis hijos en tiempos de guerra puede marcar una manera de actuar que es totalmente distinta, totalmente distinta. En un caso de un campo de concentración, por ejemplo, las circunstancias son distintas y marcan mucho los actos. Por eso en un tribunal siempre va a buscar conocer las circunstancias en que se dan los actos. Van a buscar tratar de profundizar al máximo en las circunstancias, porque si bien el objeto puede ser muy claro, matar nunca está bien, la finalidad se podría malinterpretar, porque yo me podría haber sentido atacado, siempre que no estaba siendo atacado, y entonces va a entrar la circunstancia. Porque es distinto que yo me sienta atacado porque estaba acostado en mi cama durmiendo y apareció un hombre que yo no había visto jamás en mi vida, y aparentemente tenía un cuchillo en la mano, pero en realidad era una cuchara de palo, que yo me sienta atacado mientras estaba caminando por el supermercado y alguien se acercó a sacar el Nescafé, digamos, no sé, por decir de alguna manera. Principales tipos de circunstancias que afectan el acto, circunstancias morales que afectan el acto, que en obra, es distinto si es un niño, una persona adulta, cualidad y cantidad del objeto producido, la cantidad de lo robado, por ejemplo, también marca la circunstancia, es distinto si robaste para comer, a si robaste para hacerte más rico, y el medio empleado, es distinto si es a mano armada que sin violencia. Es distinto un niño que entra a un supermercado con su mamá y que en la pasada por la caja saca un chicle y se lo mete al bolsillo. Es totalmente distinto, digamos. Y ese niño debería la mamá, no sé, a la salida del supermercado reprenderlo y mandarlo de vuelta a entregarle el chicle a la cajera, y pedirle disculpas por haberle robado. Es distinto a un adulto que entra al supermercado con una arma, encapuchado entero y emplea.
La serie Casa de Papel juega mucho con esto, con la circunstancia. Con la circunstancia, porque la finalidad es clara, están robando. El objeto es claro, roban, el robo. ¿Ah? Roban y para enriquecerse, pero juegan con la finalidad y con las circunstancias. De hecho, en la segunda temporada juegan mucho con la finalidad. No, si nosotros estamos atacando al sistema, estamos robándole a los que ya nos han robado a nosotros. Este juego al que somos Robin Hood, por ejemplo. Cantidad y cualidad del tiempo, lo que les decía, si es en tiempo de paz o en tiempo de guerra, por ejemplo. Como conclusión, en relación a esto, para que una acción sea buena moralmente, tiene que serlo todos los elementos que la integran: el objeto, el fin y la circunstancia. Y nosotros, cuando analicemos, incluso en los elementos de discernimiento, tenemos que tratar de ver siempre cuál es el objeto, cuál es el fin y cuál es la circunstancia. Si uno se opone a la ley moral o al bien, la acción es mala. La acción va a ser mala, podría cambiar también. Y en este sentido, y ahí entra el campo también de la ética, digamos. La acción podría oponerse a la ley moral y podría estar establecida como mala y finalmente ser una buena acción. Eso va a tener que ver, y ahí entran como los grises que yo les decía que se ven desde el punto de vista de la ética, ya no desde el punto de vista de la moral. La ley puede establecer que algo está bien y yo éticamente puedo establecer que está mal. Y por lo tanto yo no regirme por eso. Todos copian, digamos. Oye, es que si este es un ramo donde todos copian. Bueno, aunque todos copien, yo no copio porque a mí no me interesa copiar. En cierto sentido, como se entiende, ¿no? Ahí hay una cierta moralidad de la masa que iría en contra de lo que puede ser mis principios y lo que yo creo que está bien. Y todo esto apunta a basarse en el principio de que el bien es la plenitud del ser. Eso es lo fundamental. No buscamos el bien como por ser buenos. Lo que nosotros buscamos es la plenitud del ser. Y aquí es donde se junta realmente la ética con la moral. Si la moral es perfecta, si la moral fuera perfecta, en el contexto de una moralidad perfecta, lo que la moral establece como bueno debería ser sinónimo de lo que para mí sea mi plenitud del ser. Que lo que para mí o lo que yo veo como la máxima virtud. Y en el contexto entonces de una moral perfecta, lo que la moral define como el bien debiera ser la virtud del hombre, debiera ser mi máxima expresión de plenitud, es decir, mi máximo desarrollo, mi máxima felicidad, el máximo de yo logrado. Eso. Chao, gracias, que les vaya bien.